Seguimos aquí con el ingeniero Carlos Bonelli, quien nos está hablando sobre la importancia de las alianzas público-privado, cómo la podemos analizar, la distribución de riesgo. Y ahora quiero que entre en el tema de, bueno, cómo podemos evaluarla, si vale la pena o no vale la pena ese proyecto de alianza público-privada. Y si al final es importante llevar a cabo esa inversión pública, pero no dentro del contexto de alianza público-privado, entonces, pues, ¿cómo podemos financiar esa inversión pública? Carlos, adelante. Pues hay un proceso de evaluación precisamente para determinar si la vía de APP es más eficiente que la contratación pública tradicional. Yo te comenté que hay una serie de análisis, de pasos que se tienen que ir dando, y eso está muy bien regulado en la Ley 4720. Hay primero un análisis de elegibilidad, ¿eh? La ley 4720 es la que La ley de alianzas específica para público-privadas. la República Dominicana. Sí, es una ley, no solamente es un marco regulatorio, ahí se constituyó y se creó la Dirección General de APP, que es la unidad de APP. Eso es una de las prácticas recomendadas, o sea, tener siempre una unidad especializada que apoye en la estructuración de estos proyectos. Proyectos que en definitiva son proyectos públicos, a pesar de estar contratados a un privado, o sea, el que tiene la competencia final en esto son proyectos de dominio, infraestructura de dominio y uso público. Ujú, ¿M? Entonces, tiene que pasar por un proceso de elegibilidad, tiene que ser un proyecto también que tenga rentabilidad económica y social. Se requiere un análisis de este tipo. Se requiere también un análisis de viabilidad financiera de riesgo, un análisis de impacto fiscal y asequibilidad de los recursos en caso de que se requieran recursos financieros públicos. Y luego hay un análisis de valor por dinero, que es donde se hace la comparación entre los resultados que se tienen en términos actualizados del proyecto mediante APP y el proyecto mediante contratación pública tradicional, considerando una serie de factores. El costo, por ejemplo, o el- el- los sobrecostes o economías de coste que se pueden tener a través de APP o a través de la contratación pública tradicional, los retrasos de obra. Los ingresos fiscales, si hay exenciones fiscales en uno u otro, ¿no? Se tienen en cuenta todos esto y se compara en términos actualizados uno y otro. ujú. Pero este proceso es un proceso de evaluación continua. Normalmente estos proyectos empiezan con anteproyectos, que son una definición del proyecto a nivel conceptual, incluso con una escala, a gran escala, con estudios previos de demanda, de rentabilidad, de viabilidad, etcétera. Y en la medida en que se van aprobando, se van quemando etapas, se va intensificando el rigor de los estudios para hacer los análisis de viabilidad financiera y fiscal y de valor por dinero. Y repito que es un proceso de evaluación continua, precisamente para detener a tiempo proyectos que no tengan potencial de realizarse como APP. En la legislación dominicana hay un punto crítico, que es la determinación del interés público del proyecto, que es cuando se hacen esos estudios, se hacen todos esos estudios y los ratifica y los evalúa tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Hacienda, ¿no? Normalmente son competencia de la dirección de APP, pero los evalúa tanto el Ministerio de Hacienda como... Pero Y fíjate, repito, ahora tú dices, lo evalúa tanto Hacienda como Economía, pero ahora Economía, recuérdate que va a estar debajo de Hacienda, entonces sería como la misma cabeza, pero tendría dos elementos. ¿Cuál es la diferencia del trabajo de Economía y Hacienda que ahora lo tendría ya bajo sí. responsabilidad única el Ministerio de Hacienda? Por ejemplo,
La evaluación del análisis socioeconómico lo realiza el Ministerio de Economía, al igual que el análisis de valor por dinero. El análisis de riesgo y de impacto fiscal lo analiza el Ministerio de Hacienda. Y eso está organizado así porque son los miembros del Consejo de Alianza Público-Privada. La preside el ministro de la Presidencia y luego está formado por varios miembros. Uno es el ministro de Economía, otro es el ministro de Hacienda, otro es el de Contratación Pública, pero que únicamente se enfoca en la fase de contratación y básicamente son esos, ¿eh? Entonces, claro, se reparten los riesgos, ahí tiene que haber una coordinación precisamente para que eso fluya correctamente. Y repito que es una evaluación continua, o sea, esto no termina con la declaración de interés público del proyecto. Incluso una vez licitado el proyecto y elegida la mejor oferta, es necesario hacer una actualización de ese proceso. Y eso es una de las cosas que yo recomiendo en el manual, porque además hago un análisis que no está considerado en la legislación dominicana. Hay que hacer un análisis y actualizar esos estudios con lo que se hizo de la declaración de interés público, porque en la propuesta del que gane la licitación puede introducir términos que ya dejen de hacer viable el proyecto. No sé si me explico, ¿eh? O sea que hay un proceso de evaluación que llega incluso hasta la firma del contrato y cuando se le adjudica al... Y ese es el proceso. Es el manual, ahí se plantea con mucha claridad cuáles son esos umbrales de viabilidad que se deben cumplir y las condiciones para que los proyectos sean bancables. Hay un capítulo dedicado únicamente a lo que es el Project Finance, que es una técnica de financiación de proyectos que se basa principalmente en los flujos de caja, o sea, las garantías son los flujos de caja que va a generar el proyecto. La tasa de descuento, ¿cómo la determinas? ¿Perdón? La tasa de descuento que tú vas a utilizar para descontar ese flujo de efectivo del proyecto. No, no para esos umbrales de rentabilidad se Ujú. plantea considerando varios ratios financieros. Uno de ellos es la rentabilidad del capital, la TIR del capital. ¿M? Y además se considera en términos corrientes, considerando la inflación como tasa de actualización. Se considera también las ratios eso desde el punto de vista del socio capitalista. También la recuperación del capital o el BAN de su flujo de caja, del flujo de caja del accionista. Desde el punto de vista del prestamista, se consideran ratios como son las ratios de cobertura del servicio a la deuda, que sea una ratio que permita cubrir eventuales incidencias, y eso es clave para estructurar la financiación de los proyectos. Y desde el punto de vista de la administración pública contratante del socio público de la APP, es el impacto del apoyo financiero público que se requiera. Y en este caso se hace en términos actualizados al primer año, y además de eso considerando también la tasa de inflación, la inflación como tasa de actualización. ¿Y cómo Y se considera, sobre todo Carlos, para comparar escenarios. cómo, Dime. cómo tú consideras el impacto contingente que pueda tener el proyecto sobre las finanzas públicas? Se tienen en cuenta, por un lado, el apoyo financiero público, se tienen en cuenta los ingresos fiscales que se tienen del impuesto de sociedades, del IVA, del ITEBI, todo eso se tiene en cuenta a la hora de calcular el impacto fiscal. Y no solamente el impacto fiscal, sino la asequibilidad presupuestaria, los compromisos que se adquieren año a año de ese apoyo financiero público que se requiere para alcanzar esos umbrales de rentabilidad financiera y bancabilidad que debe tener el proyecto para ser viable. ¿M? Ujú. De manera que son tres puntos de vista diferentes: accionista, prestamista y administración contratante. La mayoría de los proyectos requieren apoyo financiero público porque es que tienen que ser un proyecto muy especial y normalmente proyectos ya consolidados, que le llaman los proyectos brownfield.
que ya parten de una infraestructura hecha, de un tráfico, qué sé yo, consolidado, en la que únicamente las inversiones son de ampliación o solo en algunos casos no se requiere apoyo financiero público, pero la mayoría de los proyectos requieren apoyo financiero público para que sea viable. Y esto es lo que se plantea en la guía. Hay capítulos, esa metodología de simulación financiera y Ujú. fiscal, Sí. precisamente eso es lo que hace. Ujú. Y los dos casos de estudios en el contexto dominicano también están adaptados al contexto dominicano. Ujú. Y me refiero al marco contable y al marco fiscal, ¿no? Oye, algo, con relación al tema de ya la viabilidad, esa simulación, como tú señalas, toma en cuenta entonces todos los elementos estocásticos, todos los elementos que no son, digamos, determinísticos en el sentido de que tú tengas certeza, sino tú tienes un rango que pudiera decir, bueno, mira, pudiera suceder que lo que ocurra en términos del tráfico sea algo Sí, que puede ir desde este mínimo a este máximo, entonces tú simulas y genera, digamos, 5.000 posibles escenarios, una distribución y tú puedas determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento para que así el Estado diga, ok, mira, yo tengo una probabilidad de un 5% que ese proyecto, alianza público-privada, me genere a mí un costo que yo no tengo previsto, que puede ascender a X cantidad de millones de dólares. En esta guía, y ya quiero que me digas cuándo es que la vas a poner a circular, esta guía, este libro sobre alianza público-privado con aplicación acá en República Dominicana, ¿cómo lo toma en cuenta eso? sí, en esa metodología de análisis de viabilidad financiera fiscal y elaboración del modelo de simulación, se determinan las diferentes variables. O sea, con el modelo se trata de representar el proyecto. Y esas variables son los elementos de riesgos implícitos en el proyecto. Se considera la demanda como uno de ellos, se consideran los sobrecostes de construcción, retraso, la inflación o el incremento de los tipos de interés o los sobrecostes de explotación. Todas esas variables se tienen en cuenta en el modelo de simulación, se analizan diferentes escenarios y eso es lo que permite analizar las probabilidades y además reajustar el diseño de APP que se ha hecho contractual inicialmente, perdón, reajustarlo. O sea, es un proceso iterativo. Se plantea, se diseña inicialmente la APP, se evalúa y probablemente los resultados de esa evaluación requieran un rediseño del esquema conceptual inicial con, qué sé yo, con mecanismos determinados. Puede ser incluso que se requieran, por ejemplo, una garantía de ingreso mínimo durante esos 3, 4 primeros años, porque de disminuir un 20% la demanda, pues ya entrarían en default. Carlos, ¿cuándo se puede circular este libro? Este libro, la presentación es el día 9, el lunes 9 de junio. 9 de junio, lugar, Eh, eh, hora. es a las 6 de la tarde. Lo promociona la Universidad del Caribe. Y además de eso, está vinculado al diplomado que va a tener el mismo título, Diplomado de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos, que se impartirá en la Universidad del Caribe y que yo tengo el honor de coordinarlo personalmente, y será a partir de septiembre. Es un diplomado, pues lo típico son las 60 horas lectivas que requiere. Es un diplomado virtual, la mitad son webinars asincrónicas, la mitad son webinars sincrónicas. Y además de eso tiene la ventaja de que, bueno, el valor añadido, que se van a suministrar esos modelos de simulación financiera y fiscal con los que se han realizado los casos de estudio. O sea, los estudiantes que, que pueden ser funcionarios públicos, pueden ser técnicos privados, pueden ser incluso en el ámbito eh, tomadores de decisiones, etcétera,
pueden hacer las simulaciones, analizar los diferentes escenarios que se pueden hacer a través de esa herramienta, y que normalmente es una herramienta eh, muy reservada de los consultores especialistas en la estructuración de estos proyectos, ¿eh? Se va a suministrar ese modelo de simulación a los que formen parte del diplomado de API. Se pretende que sean un diplomado de excelencia, y además con- y se estructura sobre la base del manual. Los módulos del diplomado son cada uno de los capítulos del manual. Excelente. Carlos. Cada ciertas sesiones se participará un especialista en Ujú. el ámbito administrativo, en el ámbito de la estructuración financiera, en el ámbito de los análisis coste-beneficios, etcétera. Carlos, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a retornar entonces con la última parte. Quiero tocar, aunque sea brevemente, el tema del transporte acá en la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos en breve con más Tecnopol.